En el Renacimiento, cuando el poder de la Iglesia se vio debilitado por la Reforma protestante y el hombre tuvo mayor libertad para investigar, se redescubrieron varios textos clásicos de arquitectura, siendo fundamental el Tratado de Arquitectura de Marco Vitruvio Polión. Gracias a este se dio una fusión entre las antiguas formas clásicas y las medievales. De la misma forma, con el estudio de la perspectiva, la planeación de las construcciones, que estuvo a cargo de un arquitecto, el cual dibujaba antes de dirigir la construcción. Eso significó el fin de los gremios de maestros de obra. Este periodo, caracterizado por el reconocimiento del artista, dio grandes arquitectos como Jacopo Barozzi, León Battista, Filippo Brunelleschi y Miguel Ángel. Luego de la arquitectura renacentista vendrían los estilos neoclásico, manierista, barroco y rococó. El manierismo. El manierismo representa un estilo artístico que surgió en Italia en el siglo XVI, en el periodo comprendido entre el Renacimiento y el Barroco. Durante este periodo, Europa sufrió varias transformaciones políticas, económicas y culturales, como el Renacimiento y la Contrarreforma, que dieron lugar a una nueva estética que huyó de los moldes tradicionales y se extendió rápidamente por toda Europa. Este movimiento artístico utilizó arquitectura, escultura, artes plásticas, música y literatura para expresar un arte más perturbador, exagerado y sofisticado. Además, los artistas del manierismo intentaron alejarse de los moldes renacentistas, inaugurados por figuras del Alto Renacimiento como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio. El término manierismo viene del italiano. El término fue popularizado y utilizado por primera vez por el artista italiano Giorgio Vasari como un sinónimo de ligereza y sofisticación. Para muchos historiadores del arte, el manierismo representa un tiempo de transición entre el Alto Renacimiento y el Barroco, mientras que otros creen que es una escuela de arte independiente. Mientras tanto, algunos estudiosos consideran el manierismo como un periodo de decadencia de las artes, que en este momento había sido muy criticado. Las principales características del manierismo son una sofisticación del arte, un estilo exagerado, oblicuo y asimétrico, el uso de espirales y proporciones, así como perspectivas y volúmenes intrigantes, es caprichoso en los detalles, contrasta mucho con sombras y luces, cuenta con figuras alargadas, deformadas o distorsionadas, cuenta con combinaciones fuertes de color, composiciones ambiguas, tensas, dramáticas, extrañas y perturbadoras, el acercamiento con el barroco y el realismo, la ruptura con modelos clásicos. Hay otras varias características, pero la principal es el cuestionamiento de los valores clásicos, comenzando a valorar la originalidad, complejidad de las formas y el detalle. En general, los trabajos de este movimiento tienen un equilibrio frágil y las sensaciones de tensión. Es un arte subjetivo y emocional. El Greco, por ejemplo, explotó atmósferas de miticismo, ya las atmósferas de pesadilla. La arquitectura religiosa. Sus características fueron ambientes alargados con la cúpula principal sobre el crucero, que deja los barcos más oscuros. El uso de guirnaldas de frutas y flores, caracoles, conchas y pergaminos en las paredes y altares son muy comunes. El detalle estético de las escaleras en espiral a menudo no conducía a ninguna parte. En el Renacimiento, las plantas de la iglesia solían tener una planta central y la cúpula en el centro. En el manierismo, el ambiente era alargado, como se mostraba en algunas iglesias, y la cúpula colocada en el crucero lo dejaba el ambiente con puntos de poca iluminación. Deja de tener formas rectangulares y comienza a tener formas convexas, permitiendo el contraste de luz y sombra. La existencia de varias escaleras para llevar al mismo lugar. También un conflicto entre líneas horizontales y verticales, evitando la centralidad, diseñando de forma más urbana y flexible con columnas dobles de solo función estética. La mayor parte del tiempo el exterior era más simple, mientras que el interior estaba ricamente adornado con detalles. Las composiciones son confusas y transmiten angustia.
El contraste de los colores es mayor, las figuras aparecen alargadas y distorsionadas. La arquitectura manierista da prioridad a la construcción de iglesias de plano longitudinal, con espacios más largos que anchos, con cúpula principal en crucero y dejando de lado el plano centralizado, que eran típicos del Renacimiento clásico. Sin embargo, se puede decir que los cambios reales que introduce este nuevo estilo se reflejan no solo en la construcción entre sí, sino también en la distribución de la luz y la decoración. Las características principales de las iglesias son naves oscuras, iluminadas solo desde diferentes ángulos, los coros con las escaleras en caracol, que a menudo no llevaban a ninguna parte. Se produce una atmósfera de singularidad, la decoración es más llamativa. Las iglesias asemejándose casi a una exuberante jungla de piedra que confunde la vista. El barroco. La arquitectura barroca es un estilo arquitectónico que floreció durante el periodo barroco, que, precedido por el Renacimiento y el manierismo, comienza a partir del siglo XVII, en Roma. Durante el periodo del absolutismo, que se extiende hasta la primera mitad del siglo XVIII, la palabra portuguesa barroca define una perla de forma irregular. En la arquitectura barroca, la expresión típica son las iglesias, construidas en gran cantidad durante el movimiento de la Contrarreforma. Rechazando la simetría del Renacimiento, destacan el dinamismo y la imponencia reforzados por la emotividad lograda a través de meandros, elementos contorsionados y espirales, produciendo diferentes efectos visuales, tanto en las fachadas como en el diseño de interiores. En cuanto a la arquitectura sacra, se compone de varios elementos que pretenden dar efecto de intensa emoción y grandeza. El techo elevado y elaborado con elementos de escultura da una dimensión del infinito. Las ventanas permiten la penetración de la luz de modo a destacar las principales esculturas. Las columnas transmiten una impresión de poder y de movimiento. Considerando que el Renacimiento contó con la riqueza y el poder de los tribunales italianos, y era una mezcla de fuerzas seculares y religiosas, el barroco fue, al menos inicialmente, directamente vinculado con la Contrarreforma, un movimiento dentro de la Iglesia Católica reformándose en respuesta a la Reforma Protestante. La arquitectura barroca y sus adornos no eran otra parte más accesibles para las emociones, y por otra parte, una declaración visible de la riqueza y del poder de la Iglesia. El nuevo estilo se manifestó, en particular en el contexto de las nuevas órdenes religiosas, como los teatinos y los jesuitas que buscaban mejorar la piedad popular. La arquitectura barroca se caracterizaba por la complejidad en la construcción del espacio y la búsqueda del impacto. Los efectos teatrales, la preferencia por plantas axiales o centralizadas, el uso de contrastes entre formas llenas y vacías, entre formas convexas y cóncavas, la exploración de efectos de luz dramáticos y sombra, y por la integración entre arquitectura y pintura, así como las artes de la escultura y decorativas en general. El ejemplo precursor de la arquitectura barroca generalmente se señala en la Iglesia de Jesús en Roma, cuyo proyecto fue de Giovanni Vignola, y la fachada y la cúpula de Giacomo della Porta. Vignola se apartó de los modelos clásicos preestablecidos por el Renacimiento, que a su vez se inspiraron en la tradición arquitectónica de Grecia y Roma antigua. Contrariamente a la afirmación del barroco se originó en el manierismo, varios estudios sostienen que fue el clasicismo tardío el que comenzó el nuevo estilo. De hecho, la arquitectura manierista no fue lo suficientemente revolucionaria para alterar radicalmente el estilo de la antigüedad con fines populares y retóricos, en un entorno contrarreformista. En el sentido espacial y no solo a nivel ornamental, en otras palabras, el manierismo no se correspondía con las demandas artísticas de la Contrarreforma porque carecía de las características de claridad, realismo e intensidad que eran requeridas por la Iglesia a finales del siglo XVI. En este mismo siglo, Miguel Ángel había presagiado el barroco en las formas colosales y masivas de la cúpula de la Basílica de San Pedro, en Roma. Las alternancias de proporciones y fuerzas expresadas por el mismo arquitecto en el salón de la Biblioteca Medicea se agregaban a la enorme cornisa del Palacio Farnesio que habían despertado reacciones en ese momento, precisamente debido a la alteración vehemente de las proporciones clásicas. Sin embargo, en otras palabras, Miguel Ángel había cedido a la influencia de la corriente manierista,
Sin embargo, no fue hasta que terminó el manifiesto que Miguel Ángel no sería descubierto como el padre del barroco. Las principales características del barroco se definen como una reacción a la simetría y las formas rígidas del Renacimiento. Utilizan el dinamismo plástico, la suntuosidad y la grandiosidad, reforzados por una intensa emocionalidad lograda a través de sinuosidades, elementos retorcidos y espirales, produciendo diferentes perspectivas y efectos. Ilusorio, tanto en las fachadas como en el diseño de los planos e interiores de los edificios. La intención de crear una ilusión de movimiento, combinación y abundancia de líneas opuestas que refuerzan el efecto escénico. El uso de juegos del claro-oscuro por la construcción de masas sobresalientes y reentrantes. Elementos constructivos utilizados por elementos puramente decorativos. El uso de columnas de torsión helicoidal, doble o triple, y escalonado. Los frontones están compuestos o interrumpidos, lo que refuerza el movimiento ascendente de las fachadas. El uso de decoraciones naturalistas se convierte en elementos característicos del estilo. Sin embargo, el barroco no solo reevaluó las nuevas tendencias de los viejos patrones, sino que creó una nueva concepción espacial, con la interpretación de las partes como el resultado de una visión espacial unitaria. Como las iglesias de la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, la iglesia de San Lobo alla Sapienza de Borromini o incluso la basílica de Johann Balthasar. En este contexto, el historiador Bruno Sevi definió el barroco como la liberación espacial, la liberación mental, de las reglas de los escritores. Las convenciones, la geometría elemental y la estática es la liberación de simetría y antítesis entre el espacio interior y el espacio exterior. Sin embargo, en el siglo XVII había propuesto una multiplicidad de sistemas religiosos, filosóficos y políticos. Por lo tanto, no es posible determinar un concepto unitario de arquitectura barroca. Sin embargo, todos los sistemas barrocos tenían en común que operaban a través de la persuasión o la participación, el transporte, que se traducía en la centralización, integración y extensión espacial. En el siglo XVIII fue un momento glorioso para estar vivo, especialmente en Francia, cuando el rey Luis XIV falleció. La nobleza y la clase media se regocijaron en su libertad de tener un control estricto. El rococó. La palabra rococó proviene de la palabra francesa rocaillo, que significa roca decorativa o trabajo de concha. El estilo rococó o periodo de tiempo tuvo lugar en el siglo XVIII, respondiendo más directamente con el reinado de Luis XV. El periodo rococó se mantiene en el estilo intenso y altamente decorativo de sus predecesores, pero tiene un aspecto mucho más alegre y juguetón. El cambio de los estilos barroco neoclásicos severo y serio murió con el rey Luis XIV, cuando los mecenas del arte y la arquitectura pasaron de la iglesia a los aristócratas. Fue un momento de placer y regocijo. Era una era de presumir de las actividades pausadas de la clase alta. La primera característica fue una nueva preferencia por los colores pastel. El rosa se usaba en el exterior de los edificios y también era un color popular para las habitaciones de los niños en ese momento. Se pensó que el rosa era un color masculino, ya que era solo una versión más ligera del rojo. Los colores pasteles enfatizaron la ligereza y la felicidad de la era, manteniendo el tema de la alegre. Anteriormente, especialmente en el arte barroco se utilizaban colores oscuros y sombras. El uso de líneas curvas fue otra característica de ese periodo. La curva fue particularmente popular, no solo en el arte y ornamentación, sino que también en las características arquitectónicas que se volvieron más y más curvas, como en los techos. Las habitaciones redondeadas ganaron popularidad, al igual que entretener a un círculo de amigos mientras discutían poesía. La decoración elaborada fue otra característica del estilo rococó. El uso del oro fue especialmente prominente, ayudando a agregar claridad, armonía, sofisticación y un nivel de lujo a los colores pastel. Por último, el cambio más radical fue el uso de la simetría. El movimiento barroco se definió por la simetría y el equilibrio.
En la última instancia eludió el control y la perfección buscados por el anterior Luis XIV. El estilo rococó. Aunque tomando mucho del estilo barroco, las cosas se volvieron asimétricas y menos controladas. Si se observa la decoración en el exterior o interior de un diseño de edificio, este periodo de tiempo notará que sí se corta por la mitad, en las dos mitades y las dos mitades no se reflejan entre sí. Los dos lados son diferentes. Esto ayuda a enfatizar la libertad, la independencia y el movimiento dentro de la arquitectura y el arte de este periodo de tiempo. Este periodo de tiempo también fue un cambio del control religioso a un periodo de tiempo de amor más libre. El amor y la sexualidad comenzaron a deslizarse en las decoraciones del arte y la arquitectura. Se reveló la promiscuidad y en general el estado de ánimo de las pinturas. Y el arte de este periodo de tiempo se centró principalmente en disfrutar de la vida y de divertirse. El neoclásico. La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico desarrollado en Europa durante los siglos XVIII y principios del siglo XIX. Este tipo de arquitectura en su forma más pura se caracterizó por el renacimiento de la arquitectura clásica o grecorromana. La arquitectura neoclásica surgió como una reacción al barroco, donde había un exceso de ornamentación. Se caracterizó por la grandeza de escala, la simplicidad de formas geométricas, los órdenes griegos, especialmente el dórico, el uso de las columnas y la preferencia por paredes de color blanco. A comienzos del siglo XIX, casi toda la nueva arquitectura de la mayoría de los países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos reflejó el espíritu neoclásico. Entre sus características tenemos que muestra elementos básicos de la arquitectura clásica, las columnas, que presentan los órdenes arquitectónicos dórico y jónico de la antigua Grecia. Presenta columnas independientes con líneas limpias y elegantes. Se utilizaron para llevar el peso de la estructura de los edificios y más tarde como un elemento puramente gráfico. Las columnas dóricas se caracterizaron por asociarse a las divinidades masculinas, al contrario de las jónicas asociadas a lo femenino. La fachada de los edificios es plana y larga. A menudo presentan una pantalla de columnas independientes con inexistencia de torres. El exterior fue construido con la intención de representar la perfección, al igual que las puertas y ventanas, construidas con el mismo fin. Las decoraciones exteriores fueron mínimas y los bajorrelieves escultóricos se enmarcaron en los frisos, paneles o tablillas, y eran más planos. Influyó en la planificación de la ciudad. Los antiguos romanos utilizaron un esquema consolidado para la planificación de ciudad, lógico y ordenado, que luego imitaron los neoclásicos. Muchos de estos patrones de planificación urbana se aplicaron en las primeras ciudades planificadas modernas del siglo XVIII. Los ejemplos excepcionales incluyen ciudades alemanas y sobre todo la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C.